El Señor les bendiga ricamente. Qué bueno es estar otra vez aquí trayendo para ustedes esta reflexión sobre la Santa Cena. El tema de hoy es en memoria de mí. Quiero invitarles a orar y pedir que el Señor nos ayude a poder considerar este aspecto que es tan importante en la iglesia y que es insustituible y que debemos participar de la Santa Cena siempre que haya oportunidad de hacerlo, recordando siempre que es en memoria del Señor. Padre Celestial, en esta hora estamos delante de ti, te agradecemos la oportunidad que tenemos de estar vivos y poder comunicar, Señor, las verdades tuyas. Gracias por la recepción, Señor, de cada uno de mis hermanos y amigos que pueden ver esta recepción. Te ruego en el nombre de Jesús que seas propicio a ellos en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una porción que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 51, y cito en parte D, si lo manejamos por incisos, el versículo 58. Así que lo que nos dice San Juan, capítulo 6, versículo 51 es: Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y el que come de este pan, dice, vivirá eternamente. El apóstol Pablo estableció una relación directa entre la Pascua, la ordenanza más importante para Israel, y la Cena del Señor, que por cierto se instituyó mientras se festejaba la Pascua, diciendo: el Señor mismo hace de esto en memoria de mí, según San Lucas capítulo 23, versículos 14 al 20. Los contrastes marcados entre ambas ceremonias son, número uno, la Pascua, que fue instituida para una nación terrenal, y la Santa Cena para los redimidos de todas las naciones. Veamos 6 aspectos de la Pascua en Éxodo capítulo 12. La Pascua de Jehová, según el versículo 11. Y también según el versículo 13, pues está dando a entender que significa pasar por alto. Veré la sangre, dice, y pasaré de vosotros. Ahora Cristo, nuestra Pascua, dice el apóstol Pablo, ya fue sacrificada por nosotros, según 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. Solo los redimidos por su sangre son los que tienen derecho a participar de la Santa Cena. En segundo lugar, un memorial, versículo 14 del capítulo 12. Tanto la Pascua de Jehová como la Cena del Señor se establecieron en momentos previos al hecho de que luego se haría memoria, sin olvidar, desde luego y por supuesto, quién lo hizo. Dios decretó que en la Pascua Israel saldría libre de la esclavitud. Aquella misma noche previa, marca con la sangre en los postes de sus tiendas. De igual manera ocurre cuando Jesús fue crucificado para librar de la esclavitud del pecado a todo aquel que en él cree. Ambos hechos deben ser recordados en un memorial público. El Señor instruyó a sus discípulos, para que les recordaran diciendo: haced esto en memoria de mí. No solo el sacrificio, también su persona. Eso es muy importante. Muchas veces nos enfocamos en el sacrificio y olvidamos a la persona. Aunque sea mencionada, dejamos un primer lugar para el sacrificio. Este memorial debe hacerse de manera clara y ordenada. Debe ser algo vital, nacido del corazón, y el corazón que desea recordar al Señor Jesús. Así es como la Pascua marcó la libertad de Israel. La muerte de Cristo es el comienzo de una nueva vida.
Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, nos dice 1 Corintios, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El capítulo 11, versículo 25 al 26 de 1 Corintios. Al partir el pan, que la verdad, pues partir un pan no es el hecho, sino comerlo. Indica comerlo. Deberíamos ser muy cuidadosos de recordar, sobre todo, la persona del Señor Jesucristo. En tercer lugar, una fiesta, según el versículo 14 del libro de Éxodo. En toda la fiesta, en todas las fiestas a las que ustedes asista, se busca honrar a la persona festejada. Nos vestimos el mejor vestido, llevamos regalos y mostramos alegría. Porque estamos en una fiesta. Pero quien realiza una fiesta no espera que los invitados se retiren sin probar lo que se preparó para ellos. Limpiaos pues, dice el apóstol Pablo, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8 lo mencioné. Así que celebremos la fiesta no con vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, y habla de sinceridad y de verdad. La levadura estaba absolutamente prohibida en la fiesta de la Pascua, porque es signo de sincretismo doctrinal. Se recomiendan panes sin levadura, sinceridad y verdad. Esta es la porción de los santos cuando están reunidos. En cuarto lugar, un estatuto. Según el versículo 24 nos habla de que la Pascua es un estatuto para el pueblo de Israel por sus generaciones. Es firme el decreto de Dios, no cambia. Desacatarlo es rebelarse contra él. Toda la consagración de Israel, toda la congregación de Israel, ¿cuál consagración? Toda la congregación de Israel lo debe hacer, según Éxodo capítulo 12, versículo 47. Salvo una excepción, si alguno estaba impuro para esta ceremonia, debería celebrarla hasta que se purificara. El mismo principio, hermanos, aplica en el cristianismo. Este deseo expreso del Señor implica para el corazón del que le ama un deleite. Para un corazón obediente, las palabras del Señor vienen a ser un decreto imposible de ignorar. Por lo tanto, el partimiento del pan es una ordenanza de Dios que alienta a los santos a observarla voluntariamente. Punto número 5. Un servicio. Según el versículo 25. Mire, la ordenanza de la Pascua debía ser observada en el servicio continuo, desde antes y aún después, cuando ya entraran a la tierra prometida. Según Éxodo capítulo 12, versículo 24 al 25. Jesús fue invitado a una cena en la que podemos observar el servicio de Marta, la hermana de Lázaro, la comunión de Lázaro, quien estaba sentado a la mesa con Jesús, y la adoración de una mujer de no muy buena fama. Y si hay en San Juan capítulo 12, versículos del 1 al 3, aquella mujer que derramó un perfume en los pies de Jesús y luego los comenzó a enjugar con sus cabellos. Qué hermoso encontrar en esta fiesta a la que fue invitado Jesús, junto con la comunión y la adoración, un piadoso servicio. Servir con humildad al Señor, con gratitud y con obediencia en el partimiento del pan, también es rendirle a Él servicio, aquel que es digno de nuestra más profunda sumisión y obediencia. Solo un espíritu de servicio nos da la capacidad de hacerlo siempre sin desmayar. Punto número 6. Un sacrificio, según el versículo 27 del capítulo 12 de Éxodo. Él se dio a sí mismo por los pecados, por los pecadores. Y aquí a este aspecto surgen pensamientos que se dividen en diferentes direcciones, así como podemos ver en las Escrituras distintos aspectos
de las ofrendas. Y menciono para ustedes algunas de ellas: la ofrenda encendida, por ejemplo, la ofrenda vegetal, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa y todas las verdades que surgen de estas ofrendas para, muy paralelamente a todo el recuerdo, el Señor también demanda entonces un sacrificio de nuestra parte. Debemos ofrecer siempre a Dios, por medio de Él, es decir, de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Así dice Hebreos capítulo 13, versículo 15. La verdadera adoración implica un sacrificio voluntario. Recordemos a María de Betania, que derramó aquel costoso perfume en los pies del Señor Jesús. No se trata de renunciar a algunas pertenencias de valor que poseamos, sino renunciar a nosotros mismos para que Cristo reciba toda la honra de un corazón contrito y humillado que reconoce el incomparable sacrificio del Señor. Punto número 7. El partimiento del pan en Hechos capítulo 2, versículo 42, en la Cena del Señor, nos muestra dos elementos, simplemente y sencillamente el pan y el vino, pero se le designa como el partimiento del pan. Dice, la copa, en este caso, representa la sangre del Señor derramada para nuestra redención. Pero el partimiento del pan, nos recuerda los sufrimientos de Jesús, quien llevó él mismo nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestros dolores, en su cuerpo sobre el madero. Eso lo dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. Aunque en la Cena del Señor hablamos de los resultados de la crucifixión de Cristo, el énfasis debe estar puesto en el sufrimiento de nuestro Señor. No hay símbolo más elocuente que el pan para representar el sufrimiento y la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, mis amigos. Primero, la semilla de trigo cae a tierra y muere. Luego, cuando germina la planta y da fruto, el grano es cortado, lo cual es otra figura de muerte también. Despojado de su envoltura, hablamos de su vestuario, cual fue Jesús. El grano es molido y de Jesús decimos y vemos que su cuerpo entero fue una sola llaga. Isaías capítulo 53 lo menciona como por su llaga fuimos nosotros curados. Y San Pedro lo menciona como por cuya herida fuisteis sanados. Y no dice heridas ni llagas, dice una sola llaga o una sola herida. Luego la harina es mezclada con otros ingredientes, amasada y moldeada, lo cual tipifica los distintos sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo también. Finalmente, metido en un horno caliente. Esto nos habla del terrible juicio de Dios que el Señor cargó por nosotros en las horas de tinieblas. Es muy fácil para el creyente ahora participar del partimiento del pan. Y aún así, muchos se pierden el privilegio de discernir al Señor Jesús como el pan de vida. Número 8. La comunión. 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. El partimiento del pan no es un acto individual, a menos que se trate de un enfermo que no pueda asistir a la congregación. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, dice el apóstol Pablo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. 1 Corintios capítulo 10, versículo 17. Este sacramento, hermanos, expresa nuestra comunión con la sangre de Cristo y su cuerpo dado por nosotros, una plena identidad con Él en su muerte. Además, implica en este acto el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso no participamos del pan individualmente, sino en la reunión de la iglesia. Esta es una celebración, hermanos, colectiva, en la que se manifiesta el reconocimiento de todos los santos
En ello no hay lugar para actitudes independientes o grupos contrarios a la palabra de Dios. Es nada más para los santos. Al celebrar este sacramento debemos anhelar la comunión con todos los santos y disfrutar también de los privilegios que emanan de él. La celebración de la Pascua requiere purificación del mal y esto no es menos cierto en la Cena del Señor, donde debe existir la comunión de los santos en verdad y en amor. Punto número 9. La Cena del Señor, según 1 Corintios capítulo 11, versículo 20, fue ordenada por el Señor con autoridad sobrenatural y su tierno amor dispuesto para invitarnos a una cena, la última comida del día, aquella noche en que fue traicionado. Para mí es maravilloso pensar en qué bendito privilegio y consuelo recibir el cariño de sus discípulos, participar con ellos del pan y la sal, con el alma oprimida por la angustia de la muerte que se acercaba. Recordemos que la cena no es nuestra, es del Señor. Él es el anfitrión. Son sus derechos y autoridad absolutos. Él es merecedor del más profundo respeto y obediencia. Tenemos el privilegio de reunirnos en su nombre. Él debe ser supremamente honrado. Él es quien invita y solo los santos son admitidos en esta cena. Su persona es la que confiere a esta cena el más puro y bendito carácter. En un principio, la falta de orden ocasionó la necesaria corrección apostólica, 1 Corintios 11:20. Si sentimos que nuestras almas, el Señor está en medio de nosotros, alentémonos unos a otros para estar en la presencia del Señor, el anfitrión de su propia cena. Exhortémonos también para practicarla y que podamos darle a su nombre el supremo honor. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. San Juan 6:56. Consagrarnos y consagrar los elementos es hablar de separarlos del uso común para darles un uso espiritual. Dice el apóstol Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18. Dijo el apóstol Juan estas palabras, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre también tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. San Juan capítulo 4, versículo 23. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que Jesús nos habló son espíritu y son vida, según San Juan capítulo 6, versículo 63. Y mientras comían, dice, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esto lo encontramos en San Mateo 26, versículos 26 y 28. Qué importante entonces es no mirar a la copa, no mirar el pan, sí degustarlo y emplear los 5 sentidos, pero más allá discernir que no se trata de las cosas materiales. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Más allá de un pedazo de pan o de galleta, más allá de ese jugo que está contenido en un recipiente como la copa, debemos pensar en el sacrificio que Cristo hizo y remontarnos al tiempo en que lo hizo y pensar que lo hizo por nosotros. Cuando la Escritura señala los estatutos para el pueblo de Israel y que son perpetuos, no refiere tanto los ritos, sino al cumplimiento espiritual que se preserva en cada uno de ellos. Asimismo, la cena del Señor no es el pan y no es el vino, es más allá del vino y de la copa. Es Jesucristo que murió por nosotros.
Inclinamos nuestro rostro y damos gracias. Padre, te amamos y te bendecimos. Amamos tu nombre, Señor, porque tú nos amaste primero. Ningún mérito había de por medio. No éramos siquiera hijos. Éramos enemigos de Dios. Pero de veras, cuán grande amor. Lo que es más, sabiendo que habríamos de fallar, diste tu vida por nosotros, derramaste tu sangre. Sufriste la agonía y quisiste que aquella copa pudiera ser evitada, que aquel sufrimiento pudiera ser evitado. Oh, qué humano eres, Señor. Qué humano fuiste. Perdón, qué humano fuiste. Que también el dolor te hizo pensarlo más de una vez y pedir al Padre inclusive si hubiera manera de librarte de aquella copa. Pero Señor, te doy muchas gracias que aún así tú afirmaste tu rostro y entregaste tu vida por mí, por cada uno de nosotros. Y este sacrificio es el nuevo pacto en tu sangre. Gracias, Señor, por la nueva disposición para borrar mis pecados. Gracias por recibirme a pesar de mi debilidad y de mi falta de fidelidad. Gracias por perdonarme y traerme de regreso a casa en el nombre de Jesús. Padre, amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. El Señor les guarde.